Fontaine. True Story. ¿Qué onda? ¿Qué dice toda la banda? Bueno, pues estamos aquí, sean ustedes bienvenidos a este programa podcast de ficción y fantasía, ficción mística, la dimensión de la fantasía, expandiendo las posibilidades de la ficción hacia la fantasía. ¿Cómo funciona esto y de dónde viene la idea? Bueno, pues básicamente lo vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí un poco de música. No hice prueba de sonido. Ahí está. Estamos en un ambiente musical que, bueno, pues está hecho, eh, está muy desarrollado. Estamos hablando de dark ambient o drone. En fin, pues es un género que tiene mucha historia y que creo que ha abarcado muchas influencias. Y básicamente en este género, como en muchos géneros que yo toco, como Mr. Fontaine, ¿verdad? Que de una vez aprovecho a decirles que mi nombre es Mr. Fontaine. Para los que estén escuchando el podcast, soy un DJ y productor de Guatemala, de Centroamérica. Y entonces, pues básicamente la idea es darle un toque místico, por eso la palabra ficción mística, ¿verdad? Estamos hablando de que los temas relacionados a este tipo de música generalmente son de ficción, ¿verdad? Ficción, podríamos decir que el rock melódico en gran gama de sonidos y en este mismo género también, como por ejemplo la música ambiental melódica, se ve la otra cara de la moneda, que es la fantasía, ¿verdad? Cuentos de magos, de dragones, de demonios, de guerreros, princesas, reyes, muy medieval, muy fantasía, elfos, goblins, trasgos, ogros, todo eso, todo eso, definitivamente pues fantasía, ¿verdad? Ahora la ficción hablamos tecnologías, el universo, seres extraterrestres, alienígenas, seres reptilianos. También podemos mencionar, por ejemplo, sí, todo lo que tiene que ver con ficción, ¿verdad? Ficción como del futuro, ¿verdad? No del pasado, ¿verdad? Es al revés la cosa. Entonces, ¿cómo se concilian estas cosas? ¿Cómo es posible que la ficción concilie la teoría de la fantasía? ¿En qué momento un alien va a convocar una hada mágica y que la hada mágica diga abra cadabra, patas de cabra y no sé, de repente empiezas a flotar como Peter Pan, por decir algo? O sea, el alien no va a salir, puedo flotar como Peter Pan porque él tiene poderes tecnológicos. Entonces, definitivamente, como que algo no cuadra, pero cuando entras en este submundo, podríamos llamarle, de música independiente, música underground, música pesada, música oscura, música tétrica, no sé cómo lo quieran llamar, de suspenso, de drama, hay muchas formas de definirlo, pero definitivamente los temas se enfocan mucho en el alineamiento de lo esotérico, lo oculto, el gnosticismo, cosas así que realmente, o podrían llamarle espiritualidad también, o podrían llamarle yo por eso le puse ficción mística, porque le podríamos llamar misticismo. Podríamos decir que las experiencias místicas están muy presentes en cuanto a estos géneros de música que no están precisamente hechos con temas de ficción, pero que definitivamente se usan en toda la industria para este tipo de escenarios, ¿verdad? Fantásticos, podríamos decirlo, épicos, místicos, míticos, ¿verdad? Todos sabemos la diferencia entre una leyenda y un mito. Yo creo que no hay que definirlo, no hace falta, porque sabemos que todo esto es como legendario, ¿verdad? Épico.
Ya cuando entramos al mundo de los mitos ya no puedes asegurar nada ni negar nada porque ya todo se convierte en una mera suposición de lo que a uno le parece lógico dentro de lo que uno cree. Y creer es una decisión, ¿verdad? Y no vamos a hablar de si yo decido que esto es verdad o aquello no lo es, sino que vamos a entrar en un mundo de épicas historias, podríamos decirlo, de ficción mística. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Se ha escuchado gente, por ejemplo, Aleister Crowley, uno de los polémicos, ¿no? Grandes polémicos, ¿verdad? Que invocó un alien y el alien le dijo que escribiera un libro y escribió un libro, ¿no? Un libro que, pues, no sé si alguien ya lo habrá leído, pero se llama La Ley. Yo no recuerdo haberlo leído completo. Creo que he leído otros títulos de este escritor, pero definitivamente hay una leyenda, ¿no? Como, por eso les digo, es legendario, ¿no? Hay una leyenda donde él invocó este alienígena o este alienígena, no sé cómo fue el contacto, pero la cosa es que de repente apareció el alienígena y le dijo, mira, escribí este libro, y él lo escribió, y así quedó como la leyenda urbana él había escrito un libro platicando con un extraterrestre, ¿verdad? Y hay dibujos, y eso es del siglo XIX, o sea, por allá en 1800 y pico, ¿verdad? Eso del mundo del esoterismo. Entonces, ahí es donde cobra vida la fantasía, pero la fantasía se vuelve un poco más oculta, se vuelve todo más oscuro, más profundo, más místico, y yo creo que definitivamente esto no es algo que inventé yo, ¿verdad? Definitivamente alguien que hubiera hecho esto con una intención previa por aquellos tiempos sería H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft inventó el terror cósmico, galáctico, ¿verdad? Entonces, eh, está dedicado al horror y aquí no estamos tratando de dar miedo. Aquí lo que estamos tratando de entender son cuestiones que involucran cuestiones meramente ocultas a la sociedad, ¿verdad? Cosas como la vida extraterrestre en la Tierra, cosas que son generalmente no aptas para adolescentes o que un adolescente promedio o un adulto promedio no creería. ¿Verdad? De alguna forma, los que nos gusta este tipo de literatura, pues que no somos pocos, ¿verdad? Eh, definitivamente nos gusta entender que no estamos solos en el universo. Yo creo que parte de ahí muy el principio de la situación y de lo que vamos a estar tratando durante todos estos episodios, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento la ciencia y la magia se entrecruzan? Bueno, pues de repente quieres acceder a un tipo de tecnología futurística, invocas un alienígena y que el alienígena te enseñe algo sobre, yo qué sé, eh, energía molecular, por decir algo. Entonces ahí es donde pasamos de la metafísica de las cosas, de las religiones y todo lo que está oculto dentro de las religiones, hacia lo que es científico, ¿verdad? Lo científico, ¿verdad? Y también abarcamos la teoría científica. Entonces, por ejemplo, podríamos explicar científicamente, bueno, el alienígena científicamente apareció enfrente de este sujeto que hizo una invocación, por usar un ejemplo, y bueno, pues el alienígena estaba usando, por ejemplo, miren, yo lo que a mí se me hace más fácil de usar es la teoría M. No sé si alguno de ustedes conoce la teoría M, pero pueden buscar en YouTube la teoría científica M, que abarca la teoría de cuerdas y la teoría de branas. Adentro de esa misma teoría se llama la teoría M. Entonces, en la teoría M se postulan muchas dimensiones del multiverso. Y estas dimensiones serían branas, que son como
capas dentro del universo, ¿verdad? Y entonces, si mm, teóricamente buscamos dentro de la ciencia qué es lo que postula la, la teoría M, es de que, por ejemplo, podemos tener contacto con otras capas de las dimensiones, y podemos mencionar 10 dimensiones, que eso lo van a ver en una historia que va a estar en uno de estos programas, que va a ser BioAI, que es una historia de ficción mística que estoy sacando yo, que se trata de eso, de una biointeligencia artificial, ¿verdad? Y ahí se postulan las 10 dimensiones. Entonces, ¿qué son las 10 dimensiones? Esto es de la teoría científica, la teoría M. Y pues básicamente la cuarta dimensión sería el tiempo. Y luego habrían otras dos dimensiones más del tiempo. Y luego estarían las dimensiones del multiverso, que serían 3, llegando al número 9. Y la décima serían todas las dimensiones posibles del multiverso y del tiempo. O sea, podríamos estar en el universo, en una posibilidad en un universo donde yo me llame José y no Josué, por decir algo, y esté en una línea del tiempo del pasado o del futuro, y que yo pueda controlar eso dentro de esta realidad. Eso sería como acceder a una décima dimensión. Entonces de repente me cambio el nombre y todos creen que yo siempre me he llamado José porque accedí a un multiverso donde yo me llamo José. Más o menos como que Doctor Strange de repente dijera, pues chica, vamos a escribir una historia de ficción, ¿verdad? De extraterrestres y cosas por el estilo, pero en realidad él es un mago hechicero, una cosa por el estilo así, de dimensiones, podríamos llamarlo. Ahora, eso es parte de la teoría M. Ahora, aparte es la metafísica, ¿verdad? La metafísica ya tengo una canción incluso hecha sobre ese tema, y abarca todas las religiones y todos los conceptos filosóficos de la lógica dentro de cada dogma, ¿verdad? Obviamente ahí no involucra las doctrinas, porque cada dogma tiene su doctrina y cada doctrina es diferente. Pero sí, definitivamente hay cosas en general que no se platican en los ambientes institucionales, ¿verdad? Sino que se practican más bien como una tradición, ¿verdad? Tradición espiritual, mística, no importa cómo le quieran llamar, esotérico, culto, hermético, gnóstico, la iluminación, la trascendencia, el nirvana, o yo qué sé, la inmortalidad, la vida eterna, ¿verdad? Infinidad de formas, ¿verdad? Y toda esta metafísica también se puede usar, porque si hablamos del ejemplo de la invocación del alienígena que te escribe un libro, um, pues podríamos decir que sería más o menos así como que, bueno, metafísicamente hablando, dentro de las religiones no se habla de los seres intergalácticos directamente con la expresión de extraterrestres. Como esa definición no existía en esas épocas, yo creo que la forma en la que ellos se dirigían a hablar de estos seres era de una forma que no generaba tanto alboroto, ¿verdad? Era una forma de explicarlo, como diríamos, más poética o más... no sé cómo decirlo realmente, pero sí, definitivamente no era lo mismo. O sea, no existía esa forma de referirse a ellos, no existía tanto terror detrás de estos seres tampoco, ¿verdad? Pero podríamos decir que, por ejemplo, en el budismo, que era básicamente lo que estaba metido este sujeto, que como que le gustaba ir al Tíbet, y bueno, pues ahí en el Tíbet la gente lo que cree en su doctrina, en sus dogmas, en sus doctrinas,
Ellos están conscientes de que hay seres que se pueden manifestar a través de la mente, ¿verdad? Y que hay creaciones mentales que se pueden manifestar así, ¿verdad? En el animismo, por ejemplo, si nos vamos más atrás en el tiempo, más allá del Tíbet, de lo que se está registrado, que se conoce, sino ya más allá, como por ejemplo, la época en las que no existían las civilizaciones, los nómadas y eran animistas, y los animistas que conocen y creen en el reino espiritual. El reino espiritual es donde los espíritus se manifiestan, y generalmente ellos concebían que los espíritus del universo eran los mismos espíritus que se manifestaban en la tierra, y los espíritus del universo eran generalmente los espíritus de animales. Y así está registrado en todas las culturas antiguas, todas las civilizaciones antiguas, incluso antes de ellos, que así empezaron las creencias, ¿verdad? Ellos veían en el cielo animales, y esos espíritus animales del cielo se manifestaban en el reino espiritual, que era como parte de la dimensión de 3 dimensiones, ¿no? Del mundo material, que le llaman, ¿no? El mundo físico. Entonces ellos veían el zodiaco, y todos los zodiacos, toda la astrología al final de cuentas son animales, pues se llama zodiaco porque es un zoológico galáctico, ¿verdad? Entonces ellos veían estos espíritus, y para ellos pues decir, bueno, voy a convocar el espíritu de un ser de otro lugar del espacio, era como un animal, por ejemplo un león, o como por ejemplo los de Avatar, que tienen forma de felinos, por ejemplo, como un león, o por ejemplo un búfalo, o por ejemplo aquí en Guatemala el zodiaco es el Solquín, que es el calendario maya, todos son pájaros, hay tortugas, también hay mamíferos como el gato montés, el jaguar, la tortuga, pero la mayoría son pájaros. Entonces, en fin, cada biosfera y cada civilización vio al cielo y tuvo esa idea. Entonces, tú puedes manifestar, si tú crees en el animismo, eres chamán, ¿entiendes ese rollo? Entonces puedes tomar esa lógica y usarlo en la ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, decir, inventemos una historia en la que, por ejemplo, estaba un chamán que de repente accedió en un templo, en unas ruinas, por ejemplo, podríamos decir, unas ruinas donde de repente él empezó a entrar al mundo espiritual, por decir algo, ¿no? Y empezó a hacer contacto con naves y se fue al espacio, y miren, Star Wars es una idea fantástica que involucra todo eso. Por eso les digo, no es nada nuevo que yo no haya inventado. Es solo que en Star Wars los extraterrestres se ven como algo bonito y también algo feo, también como la humanidad tiene su lado feo, ¿no? Pero no es lo mismo. O sea, estamos hablando de que todo lo polémico, esotérico, oculto, todo eso está difuminado, entonces le quitan la magia. Porque si vos te vas a una taberna a jugar un juego de rol, ver una película de Lord of the Rings, y vos lo que querés ahí es patearle el culo al brujo malvado, ¿entendés? Y el hechicero máximo le dé penca, o sea, una guerra de magos, ¿verdad? O que exorcice un demonio ahí a los demonios del brujo y le patee el culo, ¿ah? O sea, eso es lo que la fantasía nos ve. Entonces el problema es que cuando se trata de ficción, la cosa se pone más de suspenso, siento yo. Vamos a estar realizando estos programas de 30 minutos. Creo que 30 minutos es lo suficiente para que una conversación se ponga buena, ¿verdad? Y bueno, todo va a quedar grabado en YouTube. También si lo quieren ir a ver a YouTube, ahí está en YouTube. Si les gusta este audio, este podcast, este contenido, denle al like. Y ya saben, banda, que bueno, pues estamos contando una especie de género nuevo dentro de la literatura, ¿verdad? Pero yo no lo voy a escribir. Miren, yo sinceramente podría escribir mucho,
pero prefiero regalarlo. Tengo tantas ideas en la cabeza que prefiero compartirlas de gratis. No me da tiempo para escribir tanto, es decir, por ejemplo, con ChatGPT tal vez podría crear varios libros de ficción de una manera bastante rápida, pero definitivamente es algo que quiere amor, quiere trabajo, y yo definitivamente le meto más coco a lo de la metafísica. O sea, hablemos de, ¿verdad?, el trasfondo de todas las creencias que ha tenido la humanidad, que existen, que se consideran creencias aceptadas por la sociedad, ¿verdad? Cosas que no sean demasiado modernas, ¿verdad? Ni demasiado polémicas como para que no se puedan platicar, ¿verdad? Porque tampoco nos vamos a arreglar a hablar cosas que no entendemos, o hacerles preguntas a las personas que cosas que no deberían de preguntarse, ¿verdad? Hay que tener un tacto también, entender que no todo se puede exponer a los medios, ¿verdad? Pero definitivamente, pues yo creo que la fantasía de terror galáctica o de misticismo galáctico, de misticismo tecnológico, de misticismo, no sé, imagínense un Doctor Strange que es un hacker cibernauta y que está metido en la Matrix combatiendo con seres de diferentes galaxias, pero tiene la capacidad de manifestarse y teleportarse porque usa una especie de tecnología de una especie de computadora alienígena. Entonces él accede a una computadora alienígena y tiene la capacidad de tener estos superpoderes. Entonces se vuelve como bueno, en la ficción siempre han estado los superhéroes. Es algo que está muy de moda, pero no todos tienen las cualidades de Doctor Strange, ¿verdad? Entonces, si nosotros le damos una cualidad en la que él definitivamente tiene poderes místicos y le damos esa telita de que la obra de teatro, no importa si sea romántica, dramática, trágica, melodramática, medio tragicomédica o como le quieran llamar, o incluso no importa, al final eso tiene que estar presente, y si lo hacemos presente entonces sería una ficción mística. Pero estamos hablando de la ficción se vuelve realidad, por eso dicen la ficción supera la realidad, pero a veces la realidad supera la ficción. Entonces, si la ficción supera la realidad, ¿cómo es eso posible? ¿Verdad? Yo creo que lo imposible es alcanzable, lo que parece imposible en realidad no lo es. Lo imposible muchas veces es más normal de lo que parece. Entonces tenemos que pujar los límites de la mente, ¿verdad? Por eso dicen que la inteligencia de un hombre depende del número de incertidumbres que es capaz de soportar, porque una persona que es sometida a una gran cantidad de incertidumbres es una persona que tiene que lidiar con mucha información y tiene que tener la capacidad de aguantar y procesarlo y entenderlo, y eso muchas veces se nos complica porque entender la vida a veces nos enferma y nos hace entender que tenemos problemas mentales porque nos apegamos a la vida de una forma en la que nos hacemos daño, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que definitivamente cualquier persona que le haya faltado algo de salud en su vida lo puede entender, y definitivamente por eso estamos conscientes de que pues, la ficción mística no es un juguete, ¿verdad? Es un tipo de literatura que involucra ciertos matices de ciertas cosas, ¿verdad? Como la fuerza en Star Wars, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la terminología, la metafísica y la ciencia ficción. Entonces, ese animismo fue el origen de todas las creencias
Después las creencias empezaron a convertirse y a evolucionar, ¿verdad? De alguna forma en diferentes nombres y en formas más modernas. Por ejemplo, del pensamiento mágico pasamos de la invocación al rezo, pasamos del oráculo a la prédica, pasamos de, por ejemplo, los hechizos, los encantamientos, los pasamos a hacer música religiosa, etcétera. Todo se ha convertido en una forma más eficiente que suprime la superstición, porque desgraciadamente también la superstición es algo que te enferma. La superstición es ignorancia y la religión ha venido a mitigar la superstición, porque la superstición no es algo tan lógico y tan coherente, ¿verdad? Entonces, definitivamente es algo bueno, ¿verdad? Y también hay otras cosas como el animismo, por ejemplo, que ya no son tan populares, ¿verdad? Que nos enseñan que definitivamente no hay límites, porque en esa época había mucha superstición cuando no existían las civilizaciones, ¿verdad? Éramos nómadas, cazábamos nada más y las supersticiones eran parte del día a día, ¿verdad? Entonces, yo creo que definitivamente el lado oculto de la historia de la humanidad, como el lado oculto de la magia, o el lado oculto de la filosofía, o de la ritualística, muchas cosas que se pueden hablar ahí, ¿verdad? El contacto con los muertos, eso es el espiritismo. Hay gente que hace estas cosas, hay gente que cree esas cosas. En Estados Unidos es algo muy normal. Por ejemplo, hay infinidad de cosas que pueden suceder y que pueden ser parte de tecnologías avanzadas, ¿verdad? Que utilizaron y que se han utilizado desde los tiempos más antiguos, como por ejemplo decir que las tres pirámides es un portal dimensional a otra parte del universo, por ejemplo. O sea, la imaginación yo creo que no se limita a casi nada si entiendes las reglas de la lógica metafísica que explica las creencias detrás de cada cosa. O sea, podrías hablar con un alien muerto, con un alien que falleció hace 10 años, por ejemplo, que vivía en tal planeta, y puedes contactar con él. O sea, no quiere decir que no se pueda, por eso les digo, al final de cuentas es cuestión de entender que no estamos solos en el planeta, y de ahí parte la ficción, porque sin extraterrestres la ficción no pega, siento que no pega. Es fantasía, dragones, demonios, ángeles, ok. ¿Dónde están los aliens? ¿Dónde están los platillos voladores? La tecnología, ¿de dónde salió la tecnología humana? ¿Quién mostró eso a la humanidad? Los extraterrestres. Si han existido desde las civilizaciones antiguas, están pintados en piedra por todos lados. Gigantes, extraterrestres, ángeles, demonios, es lo mismo. Todo es lo mismo, es parte de una misma historia, ¿verdad? O por ejemplo, tú puedes entrar al mundo espiritual y entrar como a hablar con extraterrestres gatunos, por ejemplo, telepáticamente, o puedes crear un chat con un ser de otro planeta por una computadora, con un hechizo mágico, por ejemplo. No sé, o sea, ¿qué te limita a ti a imaginar algo como eso? ¿Verdad? No sé, yo creo que la verdad tengo talento para especular o pensar cosas que realmente podrían ser historias fantásticas. Y quiero darlas a conocer porque no me da tiempo de escribirlas, prefiero dictarlas, y cada episodio voy a dictar una historia y vamos a desenvolverla, le vamos a poner algo de drama, algo de romance, comedia o lo que sea, y vamos a crear historias de ficción mística.
así tal cual como lo oyen banda. Así que ya llegamos a los 30 minutos y ya saben, si quieren ver este podcast lo pueden ver en todas las plataformas, en iPhone, iPodcast, lo pueden ver en Anchor, lo pueden ver en Spotify, lo pueden oír en todos lados, en Amazon Podcast, en todos lados podcast, lo pueden ver. Si les gusta denle like y ya saben, este solo es la bienvenida para que se pongan ahí a pensar que no existen límites dentro de las dimensiones del multiverso. Así que bueno, banda, nos vemos en el episodio número 2. Dios, quiero mucha madre.